Primera de Pedro 1, 10 y 11 dice de la siguiente manera, y lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Oramos. Padre que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque nos tienes un sábado más, Señor, aquí en tus atrios, en tu casa, Señor, para aprender de ti, para reconocer, Señor, de ti, que lejos de ti no podemos hacer absolutamente nada. Señor, háblanos a nuestra mente, a nuestro corazón, y de manera personal también te pido que quites de mí todo aquello que no provenga de ti, Señor, porque tu pueblo, como siempre te lo digo, no me viene a escuchar a mí. Tu pueblo, Señor, viene a escucharte a ti, Señor, en la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, gracias nuevamente porque sabemos que nos hablarás a cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, amado hermano. Este es el sermón 594, sermón 594, como estoy diciendo últimamente, rumbo a los 600, rumbo a los 600. Si usted le quiere poner un título a esta predicación, así sencillo: la gracia de Dios, la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la fe, o la última vez, ya no me recuerdo si yo prediqué la semana pasada, creo que no. La última vez que estuve predicando acerca de esta serie, pues hablamos acerca de la fe, pero no una fe cualquiera. Hablamos de la fe que sirve para salvación. Hablamos de que la fe es un don de Dios y que por eso siempre debemos de darle la gloria a Dios. Muchas veces nosotros nos jactamos, inflamos el pecho y decimos: sí, pero es que yo fui el que creí, yo fui el que di el primer paso. No, el primer paso no lo dio usted, el primer paso no lo di yo, el primer paso lo dio nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que dice la palabra del Señor que nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó a nosotros primero. Entonces Él fue el que nos ha salido a nuestro encuentro. Dijimos esa ocasión algo tan importante como que amamos a Dios a pesar de no haberle visto nunca. Y pues también tratamos el tema del egocentrismo, en el sentido de que queremos señales. Es cierto, a Dios nunca lo hemos visto, pero muchos piden señales. Pero que si Dios existe, que se manifieste. Que si Dios es real, que pueda acontecer tal cosa. Y este tipo de peticiones que se le hacen a Dios para creer en Él mismo, simplemente son personas que lamentablemente viven en un egocentrismo y quieren ellos satisfacer algo personal, cuando en realidad, a fuerza de ser sincero, tenemos pruebas de que Dios existe. ¿Qué pruebas podemos ver? Podemos ver la luna y las estrellas. Estas noches la luna ha estado preciosa. Usted va caminando en la noche y usted ve esa luna casi llena o llena. Es hermoso. Y usted, no sé si alguna vez se ha preguntado: ¿cómo es que eso se sostiene ahí en el aire? ¿Cómo es que eso se sostiene en el espacio y ¡puf!, no se cae? ¿Cómo es que los planetas, como por ejemplo, cómo usted puede mover una mano, cómo puede mover un pie, cómo puede hacer determinados ejercicios físicos, cómo que usted puede estar moviendo la mano y pensando en una cosa y diciendo otra? Son tantas las evidencias que tenemos de la existencia de un Dios. Lo que nosotros vemos, la creación, amado, no se crea lo que la ciencia dice de que somos producto del mono. No, no somos producto del mono, por lo menos yo no. Yo no tengo familiares monos. Yo no sé si usted, pero yo no. No vengo del mono, no provengo del mono, yo provengo de Dios, que fue el que creó a Adán y a Eva, y luego viene la procreación, de la cual todos nosotros formamos parte. Hablamos de esa fe, y la fe la podemos pedir a Dios. Si estamos faltos de fe, podemos decirle: Señor, aumenta nuestra fe. ¿Por qué? Porque la fe es un regalo de Dios.
Pero no solamente podemos pedirla, sino que también nosotros debemos hacer la parte que nos corresponde. ¿Cómo? Leyendo su palabra, porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. O sea, yo lo he dicho muchas veces y antes los sábados se utilizaba y se sigue utilizando. Aquel que lo quiera hacer simplemente me dice: pastor, el siguiente sábado yo quisiera dar un testimonio. Lo ocupamos para eso y sirve. Y yo antes decía: vamos a aumentar nuestra fe a través de los testimonios. No, mentira. Los testimonios no aumentan nuestra fe. Sí la fortalecen, pero no la aumentan, porque lo único que aumenta nuestra fe es la palabra de Dios, porque ella dice que la fe viene por el oír, y el oír, ¿el qué? No dice testimonios, no dice alabanzas, por el oír de la palabra de nuestro Señor. Amén. Así que esta predicación, esto era nada más la introducción, la voy a dividir en 4 partes. La primera parte, los profetas profetizaron. La segunda parte, lo que profetizaron los profetas. La tercera parte, los profetas nos dan ejemplo. Y como punto último, una conclusión. Primer punto, los profetas profetizaron. Miren lo que parece trabalenguas esto, pero el versículo 10 dice: los profetas que profetizaron. Los profetas que profetizaron. El trabajo de los profetas en el Antiguo Testamento, ¿sabe cuál era? ¿Alguien me puede decir cuál era el trabajo de los profetas en el Antiguo Testamento? Es sencillo. ¿Sabe cuál era el trabajo de los profetas en el Antiguo Testamento? Profetizar. Ese era el trabajo de los profetas. Para eso el Señor los había escogido, para que profetizaran. De antemano les decía a ellos. Y es que eso es ser un profeta: hablar de parte de Dios lo que se ha recibido. Por ejemplo, no estamos en el Antiguo Testamento, pero sí podemos hacer nosotros funciones de profetas, en el sentido de que si usted un día tiene el privilegio de predicar la palabra, usted es un profeta de Dios. ¿Por qué? Porque antes el Señor ya le ha hablado a usted, y lo que le ha hablado a usted es para que lo transmita a una congregación. Mas no podemos decir que todavía existe el oficio. Sí, las funciones. Si el Señor puede utilizar a personas de manera puntual para dar algo o para decir algo. Entonces, el trabajo de los profetas en el Antiguo Testamento no era otro más que anunciar, profetizar, pero no profetizar cualquier cosa. Era profetizar, o sea, declarar lo que Dios les decía a ellos que dijeran. Y podemos ver muchos ejemplos en el Antiguo Testamento, como el caso de un profeta Jeremías, como el caso de un profeta Isaías, o como el caso del profeta Jonás, que desobedeció en un principio la orden de Dios, pero luego lo obedeció. Y déjeme decirle que cuando los profetas no profetizaban juicio, cuando los profetas no profetizaban de arrepentimiento de parte de Dios, profetizaban de esa maravillosa gracia de la que nos habla el apóstol Pedro. Volvamos al versículo 10 para entender un poco lo que les estoy diciendo. Los profetas que profetizaron de la gracia. Quiere decir que los profetas en el Antiguo Testamento profetizaban de juicio, profetizaban para arrepentimiento, pero si no profetizaban de estas dos cosas, profetizaban de la gracia. Y veamos ejemplos de cada uno de ellos. Veamos una profecía de un profeta, valga la redundancia, que es para juicio. Jeremías 4, por favor. Jeremías 4. Jeremías, capítulo 4, versículos del 5 al 9. Jeremías, capítulo 4, versículos del 5 al 9. Lo tenemos. Acuérdese, es una profecía para juicio. Anunciad. ¿Quién está pidiendo que anuncien? Es Dios. ¿Hablando a quién? Al profeta Jeremías. Le está diciendo: anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén. Esta es una profecía para el reino del sur, donde estaba establecido el judaísmo. Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén, y decid: tocad trompeta en tierra, pregonad, juntaos y decid: reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Como quien dice, cuidémonos, estemos a salvo. Versículo 6: alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis,
Ay, mire lo que dice el Señor aquí, porque yo hago venir mal. Aquí está hablando Dios. Aquí está hablando Jehová. En el Antiguo Testamento dice: alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. Nota que es una profecía para juicio. Versículo 7. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha. Uy, el destruidor de naciones ya viene, les está diciendo. Y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación, a Judá. Tus ciudades quedarán asoladas, o sea, destruidas y sin morador. Por esto, vestidos de silicio. Aquí el silicio en el Antiguo Testamento era una especie, por si usted se ha preguntado qué es el silicio, era una especie de saco, como el que me pongo yo los días domingos para predicar, que me pongo el disfraz de pastor. Entonces, pero ese saco estaba hecho de pelo de cabra. Y ese saco tenía que ponérselo las personas a piel viva, no una camisa por dentro o un centro. Tenía que ponerse. ¿Y para qué era? Era pues para denotar un arrepentimiento, para denotar que estaba pues angustiado, y eso servía para eso servía ese silicio. Por eso dice el versículo 8: por esto vestidos de silicio. O sea, pónganse eso que les haga escozor y que les haga querer rascarse porque es incómodo. Endechad es llorar. Esa es la endecha. La endecha es un lloro, un lamento. Y me da gracia porque en el Antiguo Testamento, hablando de las profesiones, así como hay un carpintero, así como hay un panadero, así habían endechadoras. Yo no sé si usted lo escuchó, en los pueblos era muy común esto. Llamen a las lloronas, decían, en los funerales. ¿Y para qué las llamaban? Adivinen para qué las llamaban. Para que lloraran. Para que lloraran. Y esto es bíblico. ¿Por qué es bíblico? Porque aparece en la Biblia. Las endechadoras o plañideras. Ese es el nombre de esta función que tenían estas personas. Y dice aquí el versículo 8: por esto vestidos de silicio y endechad, o sea, llorad. Y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. ¿Será, hermano Jaime, que podemos poner la versión, la Biblia de las Américas, solo en este versículo 8 para ver un poco? Porque quiero dejar claro. Dice: por eso vestidos de silicio, lamentaos, ahí está, lamentaos, llorad y gemid, porque no se ha apartado de nosotros. Uf, ¿lo ve? La ardiente ira del Señor. Esta era una profecía dura. Hoy sí, pasémonos al Reina Valera 1960, versículo 9. En aquel día, dice Jehová, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos y se maravillarán los profetas. ¿Por qué? Porque se iba a cumplir todo esto. Desde el rey, príncipes y sacerdotes, la élite, los líderes religiosos y políticos de aquellos tiempos iban a quedarse así, atónitos, sin palabra. ¿Por qué? Porque había profecía de juicio. Veamos una profecía para arrepentimiento. Veámonos a el libro del profeta Jonás. Libro del profeta Jonás. Jonás 3, 4 y 5. Cuando lo tenga, me avisa y me espera, porque a mí se me ha perdido. Está después de Abdías. ¿Quién es ese? Es un profeta también. Jonás capítulo 3, versículos del 4 al 5 dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive. ¿Conforme a quién? ¿Conforme a quién dice? Pasemos ya a la Reina Valera, hermano. Ahí está.
Y comenzó Jonás, dice, a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruido. ¿Quién dice esto? ¿Quién lo mandó a decir? ¿Quién lo mandó a decir? El Señor lo mandó a decir. El versículo 4 lo dice: y Jehová le dijo, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Perdón, versículo 3: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, no conforme a lo que él quería. Es más, él ni quería siquiera ir a Nínive. Por eso que se fue para Tarsis. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, o sea, profetizaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Para que se arrepintieran, lo decía eso. Y el último ejemplo, veámonos a Isaías 53:5, por favor. Qué precioso es este pasaje. Isaías 53:5. Este capítulo, valga la aclaración, es un capítulo prohibido para el judaísmo, porque habla del Mesías. Y este capítulo, en aquel tiempo, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en su ministerio terrenal, ya existía. Todos ellos, incluyendo nuestro Señor Jesucristo, leyeron el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento aparecía lo que dice el capítulo 53 de Isaías en el versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De qué está profetizando Isaías aquí? ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesucristo. Está hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores, de aquel que era, que es y el que pronto ha de venir, el Dios Todopoderoso. Pero no es una profecía para juicio, no es una profecía para arrepentimiento, sino que es una profecía de gracia. Gracia. Por eso es que volvamos a Primera de Pedro, por favor. Volvamos a Primera de Pedro, y ahora le vamos a dar un poquito, o vamos a entender mejor lo que dice aquí. Los profetas que profetizaron, está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros. Ellos dijeron: Cristo viene, Cristo salva, mas él herido y angustiado, molido, dice la palabra de Dios, por su llaga hemos sido nosotros curados. ¿Quién? Cristo. Cristo nuestro Señor. ¿Por qué? Porque vendría a salvarnos, porque vendría a rescatarnos, porque vendría a ponernos nuevamente en una amistad con el Padre. Porque antes de llegar nosotros a los pies de nuestro Señor Jesucristo, estábamos en una condición de enemigos de Dios. Y no solamente nosotros éramos los enemigos de Dios, sino que también era enemigo nuestro. Él nos tenía por enemigos a cada uno de nosotros. Es por eso que se debe tener mucho cuidado, amados hermanos, hablando siempre de los profetas, cuando hoy buscamos palabra de profeta y no palabra de Dios. Dice la misma palabra de Dios, y lo vamos a ver en una de las cartas del apóstol Pedro, que tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál? La Biblia, las sagradas escrituras. ¿Por qué? Porque cualquiera puede venir y no sabemos si se va a equivocar esa persona en darnos una profecía. No lo sabemos. Pero sí sabemos y sí tenemos la certeza que hay una profecía que siempre se va a cumplir, y esa profecía es perfecta y es la palabra viva de nuestro amado Señor. Buscar la palabra de profeta solo para escuchar lo que se quiere oír no es someterse a la palabra de Dios. No nos sometemos a esta palabra porque sabemos que mucho de lo que encontramos en la Biblia no nos agrada. No nos agrada. Más cuando dice que tenemos que perdonar. No, que es que a mí me hizo daño. Es que no sabe lo que me hizo. Es que, pastor, usted viera cómo me trató de mal. Yo eso no se lo puedo permitir. Siento que me ha faltado el respeto, y jamás de los jamases y nunca de los nunca yo voy a perdonar a esa persona que me hizo daño. Pues el perjudicado es usted. Perdone. Sepa perdonar. Yo no sé quién le ha hecho daño, ya sea en este tiempo o cuando usted fue un niño o una niña y le hicieron daño. Perdone. Perdone, ¿por qué? Porque es usted el que sale beneficiado. Y la palabra del Señor nos manda esto, pero no nos gusta
eso. Y no queremos someternos a esta palabra. Mejor queremos que venga una palabra de alguien que nos diga, no, lo que tú tienes que hacer es esto, aquello y lo otro. Y lo voy a contar porque como no hay nadie que conoce el caso, un día yo estaba trabajando en el campo y el jefe se enojó con justa razón con un compañero mío. Pero este compañero mío, en vez de agachar la cabeza y decir tiene razón, porque tenía razón el jefe, vino y le comenzó a gritar y a decirle un montón de cosas. Y yo me quedé así, atónito, como se iban a quedar los reyes y los sacerdotes y los príncipes. Atónito, yo digo, y sentía ya que se iba a armar la revuelta ahí. Dios mío, bendito, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues a los días siguientes le dice uno otro, le conté, dice, a mi amigo lo que hiciste y te manda a felicitar por lo que hiciste. Eso no es digno de felicitar. Esta persona no es cristiana, obviamente, ni se congrega, obviamente. Pero usted me puede decir a mí, pero es que a mí nadie me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Seamos humildes, porque la palabra del Señor también me manda a mí y a usted que seamos humildes como Él es humilde. Llevad mi yugo y aprended de mí que soy humilde. ¿Y qué dice? Y manso de corazón. Entonces, ¿para qué nos vamos a poner de tú a tú? Ojo, no estoy diciendo que se deje. Si le están ofendiendo, no le estoy diciendo de que usted tiene que decir siempre sí a lo que el jefe le pide. No estoy diciendo eso. Con respeto se puede hablar. Con respeto se le pueden decir las cosas. Y verá cómo la otra persona cambia. Porque la palabra blanda, dice la palabra del Señor, apacigua las aguas. Para pelear se necesitan dos personas. Dos personas. Entonces si usted está peleando con otra persona o alguien está peleando con usted, cállese. No diga nada. O háblele como dicen los colombianos, suavito. No, los bolivianos dicen suave, suavito, despacito. Pasito, dicen los colombianos. La verdad que sí he escuchado que pasito, pasito. Háblele despacio y va a ver que la otra persona se le van a bajar esos humos que tiene. Porque es bíblico. La palabra blanda apacigua las almas. Buscar palabra de profeta se puede llegar a asemejar a personas que buscan de brujos o de hechiceros simplemente para que le digan su futuro. Es que yo quiero saber qué será de mí en el futuro. Amado hermano, si nuestro futuro está en las manos de Dios, su futuro y mi futuro están en las manos de Dios. No está en lo que me vaya a mí decir una persona o el consejo malo que me vaya a decir alguien. Su futuro y mi futuro están en las manos de Dios. Muchas veces nosotros tenemos miedo porque no conocemos lo que va a acontecer de aquí a cierto tiempo. Usted y yo no lo conocemos, pero Dios sí. Y Dios tiene todo bajo control. Y Dios es bueno. Y Dios es misericordioso. Y Dios es fiel. Y Dios sabe cómo lleva las cosas. No tenía pensado hacerlo ni decirlo, pero le voy a dar un breve testimonio. En fe lo voy a contar. Estoy teniendo problemas para que me den un documento para que me renueven mi residencia. El gestor no me lo quiere dar. Y ha convencido al jefe que no me lo dé. Pues ya se convenció el jefe que se pueda dar, ya dijo el jefe que sí, pero el gestor no contesta mensajes, no, nada. ¿Qué pasa si ese documento no se presenta? Sencillo, pierdo la residencia y la pierde mi hijo, porque está, yo digo anclada, porque está sujeta a la mía. Si yo tengo residencia, él tiene residencia. Pero le voy a dar un testimonio. Hace par de semanas, cuando estaba a punto de caducar porque se caducó mi residencia en lo que me están resolviendo en extranjería, hace un par de semanas me dijo la abogada, metamos la residencia de tu hijo, pero pongamos ahí, porque él la tenía que meter sí o sí cuando me aceptaran a mí, cuando me dieran el aprobado a mí. Si a mí no me dan un aprobado en extranjería, mi hijo no puede tener residencia, no puede.
Entonces, metámoslo y cuando te salga a ti, pues enviamos el documento para que vean de que ya estás legal completamente. Pues mira, la semana pasada me habla y me dice, no sé cómo, ni cuándo, ni por qué, pero le han aprobado la residencia, dijo, por 5 años. No hemos metido todos los documentos. No he metido yo mi contrato de trabajo para que digan, tiene derecho este niño a tener residencia. Por 5 años se le han dado. Entonces hoy digo, y que Dios me corrija si peco de soberbio, pero una soberbia santa. Ay, si no me quieren dar los papeles, que no me los den. En diciembre le meto la nacionalidad a mi hijo y mi hijo me va a dar residencia a mí. Así de sencillo. ¿Ves cómo todo lo tiene el Señor bajo control? A mí cuando me dijeron que el jefe no me quería, yo me derrumbé y dije, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible? Pero ya el Señor dio la salida. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Y así funciona el Señor. Creámosle al Señor. Yo no me lo podía creer. ¿Cómo? Si ni le han hecho, bueno, lo que le pasó a Jaimito también, no le han hecho ni el informe de la vivienda. No he presentado mis documentos. No he presentado tantas cosas que me estaban pidiendo. Y de repente, aprobado por 5 años. Fecha de vencimiento, dice ahí, 2029. ¿Cómo explica eso uno? Dios. La mano de Dios. Solamente la mano de Dios. Así que la gloria sea para nuestro Señor. Amén. Siguiente punto, mira que me he extendido bastante. Lo que profetizaron estos profetas. La gracia de Dios es lo que comúnmente llamamos un regalo inmerecido. Este regalo inmerecido viene luego de que hemos pasado toda la vida dándole la espalda a Dios, pisoteando la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. A pesar de que hemos pasado toda nuestra vida, antes de llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo, hemos pasado toda nuestra vida dándole la espalda a Dios, pisoteando la sangre del Cordero, negándole muchas veces. A pesar de eso, Él ha extendido su mano para con nosotros y nos ha perdonado. Nos ha rescatado y nos ha dado un nombre nuevo. Nos ha dado vestiduras nuevas. Eso se llama gracia. Porque no merecíamos eso. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Por el pecado nosotros merecíamos la muerte. Por haberle estado dando la espalda al Señor toda nuestra vida antes de llegar a sus pies, merecíamos la muerte. Pero no recibimos eso. Recibimos un regalo hermoso. Lo que en realidad merecíamos es esa muerte en consecuencia de nuestra vida llena de orgullo y soberbia. Y el hombre soberbio y orgulloso es aquel que no le importa nada con tal de satisfacer su vida llena de vanidad. No le importa nada y no dice, no, yo no necesito de Dios. El hombre orgulloso es el que cree que él es el centro de todo y que no necesita de Dios en su vida. Si tengo todo resuelto, tengo salud, tengo trabajo, tengo familia, no necesito de Dios, dice el hombre soberbio, dice el hombre orgulloso. El hombre, amado hermano, con tal de deleitarse en el mundo, hace cualquier cosa. El hombre es capaz de hacer la barbaridad más grande y así incluso obtener el favor de Dios si llega en un genuino arrepentimiento delante de Dios. Eso se llama gracia. Yo no voy a preguntar qué es lo que usted era antes de llegar a los pies de Jesucristo. No me voy a salir con que era asesino en serie. No quiero saber. Pero sí le puedo asegurar que no importa lo que usted haya sido antes de llegar a los pies de Jesucristo. No importa lo que usted era. No importa. Porque es más grande la gracia de nuestro Señor. Es más grande ese regalo que el Señor nos ha dado y nos ha hecho. El ser humano, como lo vimos anteriormente, no concibe la idea de perdonar una ofensa muy grande por el mismo orgullo que hay en nuestro corazón. Pero bendito sea el Señor, bendito sea nuestro Señor, que su corazón, el corazón de Dios, no es como el nuestro, no es como el suyo. Porque el corazón de Dios tiene la capacidad de perdonar, tiene la capacidad de darnos ese perdón, de ejercer misericordia sobre cada uno de nosotros. Mire lo que dice el Salmo 103:12, por favor. Salmo 103:12.
Salmo 103:12. Cuando lo tenga me avisa. Salmo 103:12 dice: cuanto lejos está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Si lo leemos así decimos, ¿y esto qué tiene de especial? Tiene de especial que dice, cuanto lejos está el oriente del occidente, hizo alejar nuestras rebeliones. No dijo norte o sur, dijo oriente y occidente. Ubiquémonos en el planeta Tierra. Tiene 4 puntos cardinales, y no lo estoy bendiciendo. Tiene 4 puntos cardinales. Ya iba a decir padre. Norte, sur, oriente y este, oeste o oeste, como le quiera decir. Si usted en el planeta Tierra camina hacia el norte, va a llegar a un punto que va a llegar al norte. Digamos que va a llegar al polo norte. Pero luego está de bajada. O sea, se puede medir esa distancia del norte al sur. Pero dice que del oriente al occidente. Si usted camina hacia el oriente, nunca va a llegar al occidente. Nunca. Nunca va a llegar al occidente. Porque cada vez que usted pase, siempre va a haber un occidente atrás. Pero por más que llegue, siempre va a haber un occidente atrás. Así de lejos hizo alejar nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestro Señor. Esa es la capacidad tan grande que tiene el Señor de perdonarnos. Esa capacidad tan linda y perdonadora que solamente Él nos puede dar a través de ese regalo. Y como regalo que es, no lo despreciemos como despreciamos un par de calcetines que nos regalan. ¿A quién le gusta que le regalen calcetines? Risa le da, ¿verdad? Y usted, ¿cuántos han jugado Amigo Secreto? Amigo Secreto. Aquí creo que le dicen Amigo Invisible, creo que le dicen aquí. Y se reparten papelitos y a mí me tocó la hermana Dami. Y ponemos un tope de precio. ¿Cuánto va a ser el tope? 10 euros. Pues viene la hermana Dami y dice, no, es el pastor. Le voy a dar algo bonito y me compra unos chocolates y me compra una tacita, un osito y me la pone ahí rico. Pero a mí me tocó el hermano Antonio. Y yo digo, ¿qué le puedo regalar al hermano Antonio? Si voy a gastar 10 euros en calcetines, él le voy a regalar. ¿Quién cree que queda más agradado? Yo que recibí chocolate o el hermano Antonio que recibió calcetines. Obviamente los va a utilizar. No es algo que no se utilice. Es algo funcional. Y si usted es muy friolero, pues puede poner hasta 4 pares de una sola vez. Pero quizás no era lo que esperaba el hermano Antonio. Por lo menos el billete de 10 me hubiese metido ahí. En vez de comprarme estos calcetines, ya me compraba yo otra cosa. O me iba al bar a tomarme una Coca-Cola, un Nestlé. No despreciemos la gracia del Señor. Es un regalo. Es un regalo que vale mucho. Amado hermano, si el Señor hoy está tocando su corazón, ya sea de los que están presentes o de los que están en las redes sociales, no rehúse venir a Él en arrepentimiento. Quizás Él está llamando y le está ofreciendo gracia. Está ofreciendo esa gracia. La salvación es el acto de gracia más grande que el Señor ha tenido con nosotros. Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Obviamente, versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Hay algo que no debemos de perder de vista. Primero, que la salvación es el acto de gracia más grande que el Señor ha tenido con nosotros. Y en segundo punto, tiene que ver con el orgullo del ser humano, en el sentido que no podemos hacer nada para ganar la salvación de Dios. Nada. No, yo me voy a portar bien para obtener el favor de Dios. No.
no es por portarse bien, versículo 9, no por obras. O sea, no es por lo que usted haga, para que nadie se gloríe, o sea, para que nadie diga, no, es que yo hice esto, es que yo hice lo otro y por eso el Señor me salvó. No, porque si es así, no es por gracia, sino ya es un favor que nos debe el Señor. Y el Señor no nos debe absolutamente nada a nosotros. Tercer punto, ya para ir finalizando. Los profetas nos dan ejemplo. Iglesia, no nos confundamos. El ejemplo que los profetas del Antiguo Testamento nos dan no es de salir e intentar adivinarle el futuro a la gente. El ejemplo que nos dan, volvamos por favor a 1 de Pedro. Los profetas que profetizaron de la gracia a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Veamos la versión LBLA, la que puso anterior, en primera de Pedro 1:10, por favor. La Biblia de las Américas está. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros diligentemente inquirieron e indagaron. No hay mucha diferencia, pero quería dar a entender que buscaron, querían saber más de eso. ¿Qué significaba esa gracia? ¿Qué significaba eso que el Señor les estaba ofreciendo? Y hubo un grupo de personas en el Nuevo Testamento que nos muestran cómo es que usted y yo debemos actuar, los que amamos a Dios, y por consiguiente su palabra. Hechos 17, por favor. Ya esta es la última cita que le doy. Hechos 17, 10 y 11. Inmediatamente, dice, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Berea es un lugar. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, o sea que se dejaban enseñar. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué hicieron estos hombres? Escuchaban lo que el apóstol Pablo decía y se iban a su casa y leían la palabra para ver si en realidad era cierto. Indagaron acerca de la palabra, lo mismo que hicieron los profetas. Indagaron acerca de esa gracia reservada para aquellos que el Señor habría de escoger. En la actualidad vivimos una época en la que queremos todo rápido, una comida rápida, una compra rápida, cualquier cosa. Todo esto para que nos alcance el día para hacer muchas cosas o porque ya no nos queda tiempo por estar haciendo otras cosas. ¿Qué cosas nos impiden leer la palabra de Dios? ¿Qué cosas hace usted en el día a día que le impiden leer la palabra de Dios? Ay, no, pastor, es que no tengo tiempo. El tiempo se hace. El tiempo se hace. Mire, yo no me voy a poner de víctima delante de usted ni nada por el estilo. Yo quiero trabajar y llego cansado. Yo ayer preparando todavía el mensaje de mañana, Anita me estaba contando algo, no me acuerdo, les aseguro que no me acuerdo ni qué me estaba contando Anita. No lo sé. Yo estaba bien. Y me quedaba dormido. Y tenía que terminar el mensaje. Y luego me pongo a escribir. ¿Y qué cree? Me quedaba dormido. Muchos nos quedamos dormidos leyendo la palabra de Dios. Pero eso que no sea un impedimento, inténtelo otra vez. Vuelva a hacerlo. No pierda el tiempo. Muchas veces nos desvelamos viendo series, viendo películas, y queremos y vemos una serie y vemos un capítulo y nos enganchamos y queremos ver otro capítulo. Cuando venimos a ver son las 2 de la madrugada. ¿Por qué no nos enganchamos así de la Biblia? Y leemos el capítulo 1 de Génesis. ¡Qué bueno está! El segundo capítulo, el tercer capítulo, y que nos den las 2 de la madrugada. ¿Por qué no? Porque la verdad la carne es débil. Pero debemos hacer el ánimo. El autor de ese regalo inmerecido es Cristo. Y no debemos menospreciarlo, y mucho menos debemos creernos que ese regalo lo merecíamos.
porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero leer por última vez el versículo 10 y el versículo 11 de la primera carta del apóstol Pedro. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea, que era Cristo y su Espíritu el que estaba en estas personas que estaban indagando, buscando de la palabra, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. La gracia es un regalo. ¿Qué hubiese sido de nosotros si esa gracia no nos hubiese alcanzado a nosotros? ¿Qué fuera de nuestra vida? ¿Qué fuera de nuestra familia? ¿Qué fuera de nuestro entorno? ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Cómo nos deleitábamos antes en el mundo y ahora para la gloria de Dios ya no?